La bebé Música estaba muerta. Los doctores lo dijeron. Los monitores lo confirmaron. El hombre Música, quien controlaba todo de Las Vegas, se quedó congelado, viéndolos colocar su hija recién nacida en hielo. Sus millones no significaban nada. Su poder Música no cambió nada. Ella se había ido. Pero una huérfana de 10 años se negó a creerlo. Música. Y lo que ella hizo en esa habitación de hospital te dejará sin palabras. Tyler Hamilton era un jefe de la mafia. Protección privada, casinos, influencia que Música se extendía a través de las líneas estatales, más dinero del que la mayoría de las familias ven en una generación. Pero su hija Margaret nació demasiado pronto, demasiado pequeña, y dejó de respirar Música en minutos. Tyler lo intentó todo. Especialistas neonatales, equipo de vanguardia, equipos trabajando día y noche. Música. Hicieron todas las pruebas, probaron todos los procedimientos. Todos ellos dijeron lo mismo. Lo Música sentimos. No hay nada más que podamos hacer. Pero Tyler no podía aceptarlo, Música, porque Margaret era todo lo que le quedaba. Su esposa Rebecca murió trayendo esa bebé al mundo. Complicaciones del parto. Música, demasiada sangre, muy poco tiempo. Tyler sostuvo la mano de Rebecca Música mientras la luz abandonaba sus ojos. Ella había estado tratando de decir algo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido Música salió, justo como su hija nunca haría un sonido. Así que Tyler siguió Música, luchando, siguió exigiendo respuestas, siguió rogándole a Dios que interviniera. Lo que él no sabía, la respuesta no Música, venía de un doctor. Venía de una niña que nadie quería. Una niña sentada sola en un pasillo de hospital, esperando Música despedirse de la única persona que le había amado. Su nombre era Janet Bell, y ella estaba, Música, a punto de hacer algo imposible. Antes de continuar, dale a suscribirse, Música, dale me gusta a este video y dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo. Creo que esta música historia te encontró hoy por una razón. El centro médico Desert Valley se alzaba contra el horizonte de las músicas, Vegas como un faro de esperanza. Desde afuera parecía la salvación, torres de cristal reflejando Música, el atardecer. Helicópteros de emergencia aterrizando en los tejados. La mejor tecnología Música que el dinero podía comprar. Pero dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales, la esperanza estaba muriendo. Tyler Hamilton, Música, estaba afuera de la ventana de observación, mirando la incubadora donde su hija yacía inmóvil. Tubos y cables cubrían Música, su diminuto cuerpo. Las máquinas emitían pitidos al ritmo de un latido que se debilitaba por minuto. Él había construido un imperio sobre el control. Redes de protección que mantenían seguros barrios enteros. Casinos, Música, que nunca engañaban a sus jugadores. Un código de honor que protegía a mujeres y niños, Música, por encima de todo. Los hombres le temían, le respetaban, le obedecían sin cuestionar. Pero él, Música, no podía proteger a su propia hija. Las manos de Tyler se apretaron contra el cristal. Detrás de él, Música, sus hombres permanecían en silencio, inseguros de qué hacer. Lo habían Música visto ordenar ejecuciones sin parpadear. Lo habían visto negociar tratos de $1 millón con hielo en las venas, pero nunca Música lo habían visto llorar. Jefe, Marcus, su mano derecha, habló suavemente. Los doctores, Música, están haciendo todo lo que pueden. La mandíbula de Tyler se apretó. Todo Música no es suficiente. Pensó en Rebecca, la hermosa y feroz Rebecca, quien le había hecho prometer proteger Música a su hija sin importar qué.
Ella había sabido que algo andaba mal durante el parto. Música. El dolor en sus ojos se lo había dicho antes de que los doctores dijeran una palabra. Cuida a nuestra bebé, había susurrado ella, su voz desvaneciéndose. Prométeme, música Tyler, prométeme. Él había prometido, pero las promesas no significaban nada cuando el música corazón de su hija se estaba deteniendo. Un doctor salió de la UCI, con la mascarilla quirúrgica bajada, la fatiga, música tallada en su rostro. Dr. Morrison, el especialista que Tyler había traído de Johns Hopkins. El hombre, música que supuestamente hacía milagros. Señor Hamilton, necesito hablar con usted. El pecho de Tyler, música, se apretó. Él conocía ese tono. Lo había escuchado antes, cuando le dijeron que Rebecca se había ido. Música, ella no está respondiendo al tratamiento, dijo el doctor Morrison en voz baja. Sus pulmones están demasiado subdesarrollados. Música, su corazón está fallando. Lo hemos intentado todo. Esteroides, oxigenoterapia, resucitación manual. Nada está funcionando. Entonces intente otra cosa. La voz de Tyler todavía estaba envuelta en desesperación. No hay nada más. Los ojos del doctor mostraban una genuina tristeza. Lo siento. Su hija se está muriendo y no hay nada que la ciencia médica pueda hacer para detenerlo. Las palabras golpearon como balas. Tyler había sobrevivido a guerras de pandillas, había enterrado amigos, enemigos, personas que había amado y personas que había destruido. Pero esto, ver a su hija recién nacida desvanecerse mientras una habitación llena de especialistas permanecía indefensa, esto era un tipo diferente de muerte. ¿Cuánto tiempo? Su voz se quebró. Minutos. Quizás una hora si tenemos suerte. ¿Suerte? Tyler volvió a la ventana. El pecho de Margaret apenas se movía. Su piel había adquirido un tinte azulado que le revolvía el estómago. Déjame a solas con ella, susurró. Señor Hamilton, no creo. Dije, váyanse. La habitación se vació. Tyler se quedó solo en la penumbra, viendo morir a su hija, sintiendo cada segundo pasar como una cuenta regresiva para el final de todo lo que importaba. Pensó en su hermana, María. Ella murió cuando eran niños, descuidada por un sistema que no le importaba, ignorada por doctores que no se esforzaron lo suficiente. Tyler había jurado ese día, jurado por todo lo que consideraba sagrado, que nunca permitiría que el sistema fallara a otro niño inocente. Pero aquí estaba, impotente, destrozado. Presionó su frente contra el cristal. Rebecca, susurró en el silencio. Lo siento, lo intenté tan fuerte. Los monitores pitaron más lento, más débil, y Tyler Hamilton, el hombre que controlaba Las Vegas, cayó de rodillas y le rogó a Dios por un milagro que no merecía. Lo que él no sabía, Dios ya había enviado uno. Ella estaba sentada sola en un pasillo 3 pisos más abajo, vistiendo un vestido rosa de la papelera de donaciones, aferrada a un oso de peluche gastado, y escuchando la misma voz a la que Tyler estaba orando. La voz que estaba a punto de decirle exactamente a dónde ir. Janet Bell se sentó en una silla de plástico afuera del ala de cuidados intensivos, balanceando sus piernas porque sus pies no tocaban el suelo. Su vestido rosa, 2 tallas demasiado grande, colgaba suelto alrededor de su delgada figura. Al oso de peluche en su regazo le faltaba un ojo. Un regalo de la hermana Catherine años atrás, cuando Janet llegó por primera vez al orfanato de la calle Catherine. Había estado en la calle Catherine desde los 3 años, 7 años esperando una familia que nunca llegó. Demasiado callada, los posibles padres siempre decían, demasiado retraída, demasiado vieja. A los 10, Janet había dejado de esperar.
Había visto a niños más pequeños ser adoptados, los había visto irse con familias emocionadas, había visto la luz en sus ojos cuando alguien finalmente los elegía. Nadie la eligió nunca a ella. La hermana Catherine era diferente. Sin embargo, la anciana monja veía a Janet cuando otros la ignoraban. Se sentaba con Janet en la capilla, enseñándole himnos, contándole historias sobre fe y milagros. Acariciaba el cabello de Janet y susurraba: Dios tiene un propósito para ti, hija, algo especial. Janet quería creer eso, pero era difícil cuando cada día se sentía igual, invisible, olvidada, no deseada. Y ahora la hermana Catherine estaba muriendo. Las monjas habían traído a Janet al hospital esta tarde. La hermana Catherine tenía neumonía, su cuerpo demasiado débil para seguir luchando. Janet se había sentado al lado de su cama, sosteniendo esa frágil mano, escuchando una respiración trabajosa que sonaba a despedida. Eres más valiente de lo que sabes, había susurrado la hermana Catherine, su voz apenas audible. Cuando llegue el momento, no tengas miedo. Janet no entendía lo que eso significaba, pero había asentido, apretado la mano de la hermana Catherine, tratando de memorizar la sensación de ser amada. Ahora estaba sentada sola en el pasillo. Las monjas estaban hablando con los doctores sobre cuidados paliativos, sobre dejar ir a la hermana Catherine en paz. Janet se suponía que debía esperar en silencio. Ella era buena esperando en silencio. El hospital zumbaba con vida a su alrededor. Doctores corriendo, familias acurrucadas, máquinas sonando detrás de puertas cerradas. Todos parecían pertenecer a algún lugar. Parecían tener a alguien. Todos excepto Janet. Abrazó a su oso de peluche más fuerte y cerró los ojos. «Dios», susurró, «si estás escuchando, ¿podrías dejar que la hermana Catherine se quedara un poco más? Todavía no estoy lista para decir adiós». Los sonidos del hospital se desvanecieron. En el silencio de su propio corazón, Janet escuchó y luego lo oyó. No una voz exactamente, más como un tirón, un saber. La misma sensación que había tenido la noche que Tommy Martínez se cayó por las escaleras del orfanato. Y Janet supo antes que nadie exactamente dónde estaba. La misma sensación que había tenido cuando la pequeña María dejó de respirar durante la cena y Janet gritó pidiendo ayuda antes de que nadie más se diera cuenta. La hermana Catherine lo llamó un don. Janet lo llamó aterrador. Pero en ese momento era abrumador. Algo estaba atrayendo su atención por el pasillo, más allá de las puertas de cuidados intensivos, hacia la unidad neonatal al final del pasillo. El corazón de Janet comenzó a acelerarse. No debería ir allí. Los niños no estaban permitidos en cuidados intensivos. Se metería en problemas. Las monjas se molestarían. Pero el tirón se hizo más fuerte. Se puso de pie, aferrándose a su oso de peluche y comenzó a caminar. Sus pies se movieron solos, llevándola más allá del área de espera, más allá de la estación de enfermeras, hacia las puertas restringidas marcadas USIN, solo personal autorizado. Ella empujó para pasar. Nadie la detuvo. El pasillo más allá era más silencioso, más tenue. El pitido de las máquinas creaba un ritmo que se sentía como un latido cardíaco disminuyendo. Janet pasó junto a las ventanas de observación que mostraban pequeños bebés en incubadoras. Algunos con padres a su lado, otros solos, y luego oyó voces. Hora de la muerte, 11:47 p.m. ¿Deberíamos llamar de nuevo al padre? Él pidió estar solo. Dale unos minutos. Janet se quedó inmóvil, su estómago se retorció. Muerte. Estaban hablando de la muerte. Se acercó sigilosamente a la puerta de donde provenían las voces y miró dentro.
Lo que vio le cortó la respiración. Un hombre con un traje caro, cabello negro peinado hacia atrás, tatuajes visibles en su cuello, estaba de rodillas junto a una bañera de metal. Sus hombros temblaban. Estaba llorando sin hacer ruido. Y en la bañera, rodeado de hielo, yacía la bebé más pequeña que Janet jamás había visto. Piel con tinte azulado, completamente inmóvil, sin vida. Los doctores se habían ido. La habitación estaba vacía excepto por el hombre afligido y la niña muerta. El pecho de Janet se sentía como si lo estuvieran apretando. Esa bebé estaba sola. Nadie la sostenía. Y de repente Janet entendió por qué había sido atraída aquí. Las palabras de la hermana Catherine resonaron en su mente. Cuando llegue el momento, no tengas miedo. Este era el momento. Janet miró sus manos, pequeñas, temblorosas, manos impotentes que nunca habían salvado a nadie. Pero la hermana Catherine siempre decía, Dios no elige a los calificados. Él califica a los elegidos. Janet respiró hondo y entró en la habitación. El hombre no la vio al principio. Estaba demasiado perdido en el dolor, demasiado destrozado para notar a la pequeña niña con el vestido rosa acercándose a la bañera de metal. Janet se puso de puntillas y miró dentro. La bebé era tan pequeña, tan fría, tan perfectamente inmóvil. Cada pensamiento lógico le decía a Janet que esta niña se había ido, que no se podía hacer nada, que debía darse la vuelta y marcharse antes de que alguien la atrapara. Pero la lógica nunca había sido más fuerte que la fe. Y en este momento, algo más profundo que la lógica le gritaba a Janet que metiera la mano en ese hielo y abrazara a esta bebé. Y lo hizo. Cuando ves a alguien sufrir y cada voz te dice que no hay nada que puedas hacer, ¿qué elección harás? ¿Te alejarás o tenderás la mano incluso cuando parezca imposible? El pitido constante del monitor se convirtió en un tono único e ininterrumpido que pareció cortar el aire como un grito. Las manos del doctor Morrison se movieron más rápido, presionando rítmicamente el pequeño pecho de Margaret. 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4, respira. Vamos, bebé. Una enfermera susurró, vamos. Pero el pecho de Margaret no se elevó por sí solo. Sus labios permanecieron azules. Sus diminutos dedos permanecieron encogidos e inmóviles. Otro doctor entró corriendo con un desfibrilador. Paletas tan pequeñas que parecían juguetes. Cargando, despejen. El cuerpo de Margaret se sacudió. El monitor se quedó plano de nuevo. Despejen. Nada. Tyler observó a través del cristal, sus puños apretados tan fuerte contra la ventana que sus nudillos se pusieron blancos. Marcus estaba detrás de él junto con otros 3 hombres que habían visto a Tyler enfrentarse a familias rivales sin inmutarse. Pero ninguno de ellos lo había visto así, completamente impotente. «Cargando de nuevo», gritó el doctor. «El tercer choque, el cuarto, el quinto». 23 minutos de esfuerzo desesperado. 23 minutos de máquinas y medicamentos y manos que sabían exactamente qué hacer. Pero a veces saber no es suficiente. El Dr. Morrison finalmente se echó hacia atrás. Se quitó los guantes lentamente y el sonido del látex al chasquear pareció más fuerte de lo que debería haber sido. Miró el reloj en la pared, sus hombros caídos bajo el peso del fracaso. Hora de la muerte, 11:47 p.m. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. El mundo de Tyler se hizo añicos. El sonido que salió de su garganta no fue exactamente un grito. Fue algo más profundo, más primitivo. El tipo de sonido que surge cuando todo lo que amas te es arrancado y no queda nada más que el vacío. Sus hombres se movieron incómodos. Nunca habían escuchado a su jefe hacer un sonido así. No sabían qué hacer, cómo arreglar esto. Tyler siempre había sido el que tenía respuestas, con soluciones, con poder para cambiar los resultados.
Pero la muerte no negociaba. Una enfermera comenzó a desconectar los tubos y cables del pequeño cuerpo de Margaret con una delicadeza practicada. Otra trajo una bañera de metal y la llenó de hielo. Procedimiento estándar para la preservación, lo llamaron. Un término clínico para algo que se sentía obsceno. Colocaron una bebé recién nacida en hielo como si fuera algo para almacenar en lugar de alguien para amar. El doctor Morrison se acercó a Tyler afuera de la ventana de observación. Señor Hamilton, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Tyler no respondió. No podía. Sus ojos permanecieron fijos en el cuerpo de su hija mientras la levantaban. Tan pequeña, tan increíblemente pequeña, y la colocaban en la bañera de metal. El hielo la rodeaba como una cuna hecha de frío. Necesitaremos que tome algunas decisiones sobre los arreglos, continuó el doctor en voz baja. Pero no hay prisa. Tómese el tiempo que necesite. ¿Tiempo? ¿De qué servía el tiempo cuando su hija se había quedado sin él? El equipo médico salió, dejando a Tyler a solas con su dolor. Sus hombres se quedaron en el pasillo, dándole espacio. La habitación se vació hasta que no quedó nada más que el silencio y el cuerpo de una bebé que nunca lloraría, nunca reiría, nunca lo llamaría papá. Tyler entró en la UCIN con piernas que apenas lo sostenían. Se acercó a la bañera de metal y miró a su hija. Su piel había adquirido un tinte azul grisáceo. Su pecho estaba completamente inmóvil. Parecía que estaba durmiendo, excepto que no había calor, ni aliento, ni vida. Cayó de rodillas junto a la bañera. Su mano se extendió temblorosa y tocó sus pequeños dedos. Ya estaban fríos. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, pequeña. No pude salvarte. No pude salvar a tu mamá. No pude salvar a nadie. El silencio lo oprimía como un peso físico. No había máquinas pitando. No había doctores corriendo. Solo vacío donde debería haber habido vida. Tyler Hamilton, quien había construido un imperio protegiendo a los inocentes, se arrodilló junto a su hija muerta y lloró. No vio la pequeña figura con el vestido rosa parada en el umbral. No escuchó los suaves pasos acercándose. No sabía que el milagro que le había rogado a Dios ya estaba allí, vistiendo un vestido 2 tallas más grande y aferrada a un oso de peluche tuerto, a punto de hacer algo imposible. Janet se quedó congelada en el pasillo, su osito de peluche apretado contra su pecho. La conversación de las enfermeras flotaba en el aire como humo del que no podía escapar. La bebé Hamilton no lo logró. La pobre era demasiado pequeña. ¿Y el padre, lo viste? Completamente destrozado. Siempre es lo peor cuando no hay nada que podamos hacer. Las palabras se asentaron en los huesos de Janet, pesadas y frías. En algún lugar de este hospital, un bebé había muerto. En algún lugar cercano, un padre estaba llorando solo. Debería volver a la sala de espera. Las monjas la buscarían pronto. La hermana Catherine la necesitaba. Esto no era asunto suyo, no era su lugar. Pero algo estaba sucediendo dentro del pecho de Janet. Un tirón, un saber, la misma sensación que había tenido cuando Tommy se cayó. Cuando María dejó de respirar, esa inexplicable certeza de que se suponía que debía hacer algo, incluso cuando no entendía qué, la sensación se hizo más fuerte, más insistente. No una voz, exactamente nada que pudiera escuchar con sus oídos, pero innegable de todos modos, como si alguien le hubiera envuelto un hilo invisible alrededor del corazón y la estuviera tirando suavemente hacia adelante. Ve hacia ella. Las manos de Janet comenzaron a temblar. No puedo, susurró al pasillo vacío. No tengo permiso. Me meteré en problemas.
El tirón se intensificó. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera discutir. Ve hacia ella ahora. Pasó junto a la estación de enfermeras donde dos mujeres estaban inclinadas sobre papeleo, demasiado distraídas con formularios y procedimientos para notar a una pequeña niña con un vestido rosa. Llegó a la puerta marcada Usin, solo personal autorizado, y dudó. Toda su vida a Janet le habían dicho dónde no pertenecía. No en esa familia, no en ese salón de clases, no en esa mesa. Había aprendido a hacerse pequeña, a quedarse callada, a aceptar los límites que la gente trazaba a su alrededor. Pero esta noche, algo más grande que el miedo se movía a través de ella. Empujó la puerta para abrirla. Nadie la detuvo. El pasillo más allá era más tenue, más silencioso. El pitido de las máquinas creaba un ritmo que sonaba a tristeza. Janet caminó lentamente, sus zapatos haciendo suaves sonidos contra el suelo de linóleo. Pasó junto a ventanas de observación que mostraban bebés en incubadoras, algunos con familias cerca, otros solos detrás del cristal. El tirón la guió hacia adelante, pasando señales de advertencia y áreas restringidas, pasando todo lo que le habían enseñado sobre reglas y obediencia. Y entonces lo vio a través de una puerta abierta. Un hombre arrodillado junto a una bañera de metal, su traje caro arrugado, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Sus manos se aferraban al borde de la bañera como si se aferrara a lo último que importaba. Janet se acercó un paso más. Ahora podía ver dentro de la bañera. Hielo. Y anidada en el hielo, una pequeña bebé, tan pequeña, tan inmóvil, tan increíblemente sola. El dolor del hombre llenaba la habitación como un ser vivo. Susurró algo que Janet no pudo oír, su voz rota más allá del reconocimiento. Cada pensamiento lógico le gritó a Janet que se fuera. Esto era privado, sagrado. Ella no tenía derecho a estar aquí. No tenía derecho a interrumpir el dolor de este hombre. Pero el tirón no la soltaría. Miró sus manos, pequeñas, vacías, impotentes. ¿Qué podría hacer ella? Ella era solo una niña, una huérfana que nadie quería. ¿Qué derecho tenía ella a pensar que podía ayudar? La voz de la hermana Catherine resonó en su memoria. Dios no llama a los calificados, hija. Él califica a los llamados. Janet respiró hondo, un aliento que se sintió como un valor que no poseía, y entró en la habitación. El hombre no la notó. Estaba demasiado perdido en el dolor, demasiado destrozado para ver la pequeña figura acercándose a la bañera de metal donde su hija yacía fría y sin vida. Janet se paró a su lado, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. Miró dentro de la bañera, vio la piel de la bebé con tinte azulado, vio la quietud absoluta que significaba la muerte, y escuchó la voz una vez más clara que nunca. Levántala. Las manos de Janet temblaron mientras se metía en el hielo. El frío le mordió los dedos, agudo e implacable. El cuerpo de Margaret se sentía increíblemente pequeño bajo su toque, más ligero que el osito de peluche de Janet, más frágil que cualquier cosa que hubiera sostenido. Levantó a la bebé con cuidado, goteando agua helada al suelo. La piel de Margaret era de un azul pálido, fría como el cristal de invierno. Sus diminutas extremidades colgaban flácidas. Ningún aliento se movía por su pecho. Ningún calor irradiaba de su cuerpo. Ella se había ido. Cualquiera podía ver eso. Los doctores lo habían dicho. Las máquinas lo habían confirmado. La muerte era absoluta, final, inconfundible. Pero Janet no podía aceptarlo. Se quitó su suéter rosa, la única prenda de ropa buena que poseía, y lo envolvió alrededor del cuerpo helado de Margaret.
La bebé desapareció entre los pliegues de la tela, tan pequeña que el suéter podría haberla cubierto 2 veces. Janet apretó a Margaret contra su pecho, la sostuvo cerca como Catherine solía sostener a Janet cuando las pesadillas la hacían llorar. Comenzó a mecerla suavemente, instintivamente, como hacen las madres cuando sus bebés necesitan consuelo. «No te has ido», susurró Janet, su voz quebrándose. «No creo que te hayas ido. Por favor, no te vayas». Tyler levantó la cabeza, finalmente notando a la niña en su yusen. Sus ojos, llenos de dolor, se abrieron de par en par. «¿Qué estás?» Pero Janet no escuchaba. Tarareaba suavemente, una nana que la hermana Catherine solía cantar durante las tormentas, cuando el orfanato se sentía demasiado grande y demasiado vacío. La melodía era simple, infantil, pero llevaba algo más profundo, esperanza envuelta en notas. Meció a Margaret de un lado a otro, de un lado a otro, creando un ritmo que se sentía como respirar, aunque la bebé en sus brazos no respiraba en absoluto. «Querido Jesús», oró Janet, sus palabras tropezando, «no sé las cosas correctas que decir, no sé las oraciones elegantes, pero esta bebé necesita vivir. Su papá la necesita. Por favor, déjala quedarse». Tyler se puso de pie lentamente, sus piernas inestables. Debería detener a esta niña. Debería llamar a las enfermeras. Debería explicar que su hija estaba muerta. Y nada podría cambiar eso. Pero algo en el rostro de Janet, la convicción absoluta, la negativa a aceptar lo imposible, lo hizo guardar silencio. Pasaron los minutos, minutos largos y pesados que se sintieron como horas. Nada cambió. La piel de Margaret se mantuvo fría. Su pecho permaneció inmóvil. El silencio en la habitación oprimía como un peso. Los brazos de Janet comenzaron a doler. La duda se coló como la escarcha que se extiende sobre el cristal. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esto era solo la esperanza tonta de una niña? ¿Y si había perturbado el dolor de un padre por nada? «Por favor», susurró de nuevo, las lágrimas cayéndole por las mejillas. «Por favor, no te vayas. Sé que te estás ahí. Sé que puedes oírme». Volvió a tararear la nana, más suave ahora, su voz quebrándose en cada 2 notas. Su fe vacilaba como la llama de una vela al viento, parpadeando entre la creencia y la desesperación. Tyler observó a esta pequeña niña sostener a su hija muerta y algo se movió en su pecho. Había gastado millones tratando de salvar a Margaret. Había exigido respuestas a los mejores médicos del mundo. Había gritado a Dios por llevarse a su esposa y ahora a su hija. Pero esta huérfana, esta don nadie sin nada, estaba haciendo lo que él no podía. Se negaba a soltarla. Elegía creer incluso cuando creer no tenía sentido. Las lágrimas de Janet cayeron sobre el suéter rosa envuelto alrededor del cuerpo de Margaret. «Estoy aquí», susurró. «Estoy aquí mismo. Ya no tienes que estar sola». La habitación contuvo la respiración, y en ese momento, entre la fe y la duda, entre la vida y la muerte, algo imposible comenzó a suceder. Una enfermera dobló la esquina, con el historial en la mano, y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par al captar la escena. Una niña sosteniendo a la bebé Hamilton, la que acababan de declarar muerta. «¿Qué estás haciendo?». La voz de la enfermera se quebró con pánico. «No puedes estar aquí. Esa bebé está...». Pero antes de que pudiera terminar, Janet lo sintió. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. El dedo de Margaret se movió contra la palma de Janet. La respiración de Janet se detuvo. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. «Tú...». Ella no pudo terminar la frase. La esperanza y el miedo chocaron en su pecho tan violentamente que pensó que podría romperse. «Por favor»,
susurró Janet, sus labios apenas moviéndose. Por favor, otra vez. El silencio se extendió como la eternidad. Luego el pecho de Margaret se movió, apenas, una pequeña elevación como la ola más débil en agua quieta. La enfermera tropezó hacia atrás, su portapapeles golpeando el suelo. Eso no es. Ella no puede. El pecho de Margaret se elevó de nuevo, más alto esta vez. Un diminuto e inestable aliento que pareció devolver la vida a su cuerpo desde algún lugar inalcanzable. Las lágrimas de Janet cayeron más rápido. Sí, sí, vuelve, por favor, vuelve. Los labios de Margaret se abrieron. Su piel, aún pálida y azul, comenzó a cambiar de color, extendiéndose como el amanecer sobre tierra helada. Y luego lloró, débil, delgada, apenas más que un susurro de sonido, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Las piernas de Tyler cedieron. Se agarró al borde de la bañera de metal para no desplomarse. Margaret. Su voz era ronca, incrédula. Margaret. La enfermera se recuperó lo suficiente como para golpear el botón de llamada de emergencia. Las alarmas ulularon por la UCIN. Luces rojas parpadearon en el pasillo. Código azul, habitación 4 de la UCIN. Necesito un equipo ahora. Pasos atronaron por el pasillo. El Dr. Morrison irrumpió por la puerta, todavía poniéndose guantes nuevos, con el rostro preparado para otra emergencia. Se detuvo en seco cuando vio a Janet sosteniendo a la bebé que lloraba. Eso es imposible, respiró. La declaré. Ella está respirando. La voz de la enfermera rozaba la histeria. Doctor, ella está respirando. Más personal médico inundó la habitación. Doctores, enfermeras, especialistas. Todos los que habían presenciado la muerte de Margaret ahora presenciaron algo que no podían explicar. Elder Morrison se acercó a Janet con las manos extendidas. Necesito examinarla ahora mismo. Janet miró a Margaret, quien ahora lloraba más fuerte, sus pequeños puños apretados, su pecho subiendo y bajando en ritmo constante. Ella regresó, susurró Janet, la maravilla y el alivio inundando su voz. Sabía que lo haría. Colocó cuidadosamente a Margaret en los brazos del Dr. Morrison. En el momento en que la bebé dejó el abrazo de Janet, los gritos de Margaret se hicieron más fuertes, más insistentes, el sonido de una niña exigiendo vivir. Tyler se abrió paso entre la multitud de personal médico, con el rostro surcado de lágrimas. Observó cómo el Dr. Morrison examinaba a su hija, revisaba sus signos vitales, escuchaba su corazón, probaba sus reflejos. El ritmo cardíaco se está estabilizando, dijo el Dr. Morrison, su voz ronca de incredulidad. Respirando por su cuenta, la temperatura corporal subiendo. Esto es... Se detuvo, sacudió la cabeza. Esto no sucede. Los cuerpos no revierten la muerte clínica. Se volvió hacia Janet, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué le hiciste? Las manos de Janet se retorcieron nerviosamente. Miró el suelo, a los doctores mirándola, al rostro de Tyler manchado de lágrimas. Solo la abracé, susurró. No quería que estuviera sola. Le abrazaste, repitió el Dr. Morrison, las palabras sonando absurdas incluso mientras las decía. Una bebé que había estado muerta durante más de una hora, y simplemente empezó a respirar. La enfermera terminó, su voz apenas audible. Tyler no podía apartar los ojos de Margaret. Ahora estaba llorando, llantos fuertes y reales que llenaban la habitación con un sonido que él pensó que nunca volvería a escuchar. Su piel era rosa, su pecho se movía, estaba viva, sus piernas cedieron. Marcus se lanzó hacia adelante, atrapando a su jefe antes de que cayera al suelo. Los otros hombres se apresuraron,
rodeando a Tyler, pero ninguno sabía qué hacer. Lo habían visto recibir balas sin inmutarse. Lo habían visto mirar fijamente a enemigos 2 veces su tamaño, pero nunca habían visto sollozar a Tyler Hamilton. Todo su cuerpo temblaba con ello. Sonidos profundos y desgarradores que venían de un lugar más allá del dolor, más allá del alivio, en algún punto intermedio donde viven los milagros. Jefe, dijo Marcus en voz baja, ella está bien. Su hija está bien. Tyler miró a Janet a través de sus lágrimas. Esta pequeña niña con un vestido rosa mojado, temblando ligeramente por el frío, aferrada a un osito de peluche tuerto como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Tú. Su voz se quebró. Tú la trajiste de vuelta. Janet asintió, sus ojos muy abiertos por el miedo. Lo siento si no se suponía que la tocara. Sé que los niños no están permitidos aquí, solo que no podía dejarla sola así. Lo siento. Ella pensó que estaba en problemas. Esta niña que acababa de realizar un milagro pensó que estaba a punto de ser castigada. Tyler se levantó lentamente. Sus hombres retrocedieron, dándole espacio. Cada doctor, cada enfermera, cada persona en esa habitación observó cómo el hombre más temido de Las Vegas caminaba hacia una huérfana de 10 años. Y entonces Tyler Hamilton hizo algo que nadie en su organización había presenciado jamás. Cayó de rodillas, no por debilidad, no por herida, sino por reverencia. Delante de sus hombres, delante del personal médico, delante de todos los que habían construido su comprensión de él sobre el poder y el control, Tyler inclinó la cabeza ante Janet Bell. No te disculpes, dijo, su voz temblorosa. Nunca te disculpes. Me diste a mi hija. Me diste todo. La respiración de Janet se detuvo. Nunca había visto a un hombre adulto arrodillarse. Nunca imaginó que alguien como él se inclinaría ante alguien como ella. No entiendo lo que hiciste, continuó Tyler. No sé cómo es posible, pero entraste en esta habitación cuando todos los demás se habían rendido y te negaste a dejar morir a mi bebé. La miró, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué quieres? Dime. Cualquier cosa en este mundo, todo lo que tengo, es tuyo. Solo dime qué quieres. Janet miró a Margaret, ahora en paz en su incubadora. Luego de vuelta a Tyler. Su voz salió pequeña e incierta. ¿Puedo visitarla a veces? La simplicidad de aquello rompió algo en el pecho de Tyler. Esta niña que acababa de salvar a su hija no quería dinero ni regalos ni recompensas. Solo quería no estar sola nunca más. Dr. Morrison estaba frente a los monitores revisando los historiales de Margaret por tercera vez. Sus manos se movían mecánicamente, revisando signos vitales que no deberían existir, registrando mediciones que desafiaban todos los principios que había aprendido en la Facultad de Medicina. Doctor, se acercó cautelosamente una joven residente. ¿Cómo documentamos esto? El doctor Morrison no respondió de inmediato. Se quedó mirando el ritmo constante de los latidos del corazón de Margaret en la pantalla. Fuerte, sano, imposible. No lo sé, admitió en voz baja. La hipotermia puede preservar la función cerebral, puede ralentizar la muerte celular, pero ella estuvo muerta durante más de 1 hora, sin pulso, sin respiración, sin actividad eléctrica en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? No tengo idea. Una enfermera estaba cerca de la puerta observando a Janet, que no se había movido de su lugar contra la pared. La mujer se santiguó lentamente. Quizás no fue médico, susurró. El doctor Morrison la oyó pero no dijo nada. En sus 23 años de práctica médica, había visto recuperaciones notables.
Había sido testigo de la increíble resiliencia del cuerpo humano. Pero esto no era resiliencia. Esto era resurrección. Tyler permaneció de rodillas frente a Janet. Sus hombres estaban incómodamente detrás de él, inseguros de cómo procesar lo que estaban presenciando. Su jefe arrodillado ante una niña, lágrimas corriendo por su rostro, ofreciéndole todo. ¿Puedo visitarla a veces? La voz de Janet era tan suave que Tyler casi no la oyó. La miró fijamente, tratando de comprender lo que acababa de pedir. ¿Visitar? Esta niña le había devuelto a su hija, se había negado a aceptar la muerte, había realizado un milagro con nada más que fe y amor, y ella quería permiso para visitar. La garganta de Tyler se apretó. Pensó en Rebecca, cómo ella siempre había querido ayudar a los niños que no tenían a dónde ir. Cómo había hablado de acoger, adoptar, abrir su hogar a niños que necesitaban familias. Él le había prometido que lo haría algún día. Había roto tantas promesas a su esposa, pero tal vez ésta sí podría cumplirla. ¿Visitar? La voz de Tyler se quebró. Janet, puedes vivir con nosotros si quieres. Tú la salvaste. Tú eres su... Luchó por encontrar las palabras adecuadas, palabras lo suficientemente grandes para contener lo que sentía. Ahora eres de la familia. Los ojos de Janet se abrieron de par en par. Familia. No tengo mucho que ofrecerte, continuó Tyler sin perder la ironía, un multimillonario afirmando que no tenía nada que dar. No soy un buen hombre. He hecho cosas que no puedo deshacer, pero si me dejas, me gustaría darte un hogar. Uno de verdad. Tú y Margaret serían hermanas. La palabra flotó en el aire como algo sagrado. Hermanas. Janet nunca había tenido una hermana. Nunca había tenido a nadie excepto a la hermana Catherine, quien estaba muriendo solo unos pisos más arriba. Pero el orfanato, susurró Janet. Las monjas. Hablaré con ellas, dijo Tyler. Me aseguraré de que entiendan. Salvaste la vida de mi hija, Janet. Lo menos que puedo hacer es darte la familia que mereces. Algo se abrió en el pecho de Janet. Toda su vida había sido la niña que nadie elegía, demasiado vieja, demasiado callada, demasiado común. Había visto a otros niños irse con familias felices mientras ellas se quedaban atrás, invisible y olvidada. Pero este hombre, este extraño, la estaba eligiendo a ella, no porque fuera perfecta, no porque fuera conveniente, sino porque se había negado a abandonar a su hija moribunda, porque el amor se había movido a través de sus pequeñas manos y había creado algo imposible. Janet comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, esta vez. Algo más profundo, algo que se sentía como sanación. Nunca tuve una familia antes, dijo entre lágrimas. Tyler se puso de pie lentamente y le extendió la mano. Yo tampoco. No realmente. No desde que Rebecca murió, pero tal vez podamos resolverlo juntos. Janet miró su mano extendida, luego a Margaret durmiendo plácidamente en la incubadora, luego de nuevo a Tyler, y le tomó la mano. 6 meses después, la propiedad Hamilton lucía diferente. No el edificio en sí, la mansión aún se alzaba sobre sus cuidados jardines, aún brillaba con riqueza y privilegio. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Las risas resonaban ahora por los pasillos, el sonido de pequeños pies corriendo sobre suelos de mármol, música sonando suavemente desde la guardería de Margaret, la nana. Janet tarareó esa noche en el hospital, ahora grabada y sonando en repetición. Janet se paró en el umbral de la guardería, observando a Margaret levantarse sola en la barandilla de la cuna. A los 8 meses de edad, la bebé estaba sana, prosperando, alcanzando cada hito que los doctores habían dicho que nunca lograría. Vamos, Maggie, animó Janet suavemente. Puedes hacerlo.
El rostro de Margaret se arrugó con concentración. Agarró la barandilla con más fuerza, sus pequeñas piernas temblaban bajo ella, y luego lo dijo claro como el día. Su primera palabra: Janet. No, mamá. No, papá. Janet. La respiración de Janet se detuvo. Cargó a Margaret, abrazándola fuerte, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Dijiste mi nombre. Dijiste mi nombre. Tyler apareció en el umbral, atraído por el sonido del llanto de Janet. ¿Todo bien? Ella habló, dijo Janet, su voz quebrada por la alegría. Su primera palabra, dijo Janet. Tyler se acercó, mirando a su hija, de mejillas rosadas, ojos brillantes, perfectamente viva. Margaret lo alcanzó, balbuceando alegremente, y él la tomó en sus brazos. Por supuesto que sí, dijo Tyler en voz baja. Eres la primera voz que escuchó cuando regresó, la primera persona que se negó a dejarla ir. Observó a Janet y Margaret juntas, estas dos almas que se habían salvado mutuamente, y algo se movió en su pecho. El milagro no había sido solo el regreso del aliento de Margaret esa noche. Había sido ver a una niña solitaria descubrir su propósito, verse a sí mismo, endurecido por años de violencia y dolor, aprender a ser suave de nuevo. Había sido una familia formándose a partir de piezas imposibles. Los papeles de adopción se habían finalizado hacía 3 meses. Janet Bell era ahora Janet Hamilton legal y completamente. El orfanato la había liberado sin dudar. ¿Cómo podrían discutir cuando el mismo Tyler Hamilton solicitó la custodia? Pero no era solo el papeleo lo que los hacía familia. Era la forma en que Janet se despertaba cada mañana y revisaba a Margaret antes del desayuno. La forma en que Tyler había convertido el ala oeste en una sala de juegos llena de juguetes que nunca había imaginado comprar. La forma en que se sentaban juntos a cenar, 3 personas que habían estado solas, encontrando un sentido de pertenencia en el otro. El imperio de Tyler también había cambiado. Se había retirado de sus empresas más cuestionables. Había redirigido recursos hacia cosas que Rebecca habría aprobado. Los orfanatos de Las Vegas ahora recibían donaciones anónimas que los mantenían funcionando. Los hospitales infantiles obtenían equipos nuevos. Los programas de investigación neonatal recibían financiación con una estipulación: encontrar formas de salvar bebés como Margaret. Sus hombres, una vez ejecutores del miedo, ahora pasaban su tiempo de manera diferente. Marcus supervisaba personalmente la seguridad de 3 hogares grupales. Tony enseñaba clases de defensa personal a niños que salían del sistema de acogida. Toda la organización se había transformado, protegiendo a niños vulnerables en lugar de solo proteger el territorio. Jefe, Marcus había preguntado una vez, ¿por qué el cambio? Tyler había mirado a Janet y Margaret jugando juntas y había dicho simplemente, porque una niña de 10 años me mostró cómo es el verdadero poder, y no tenía nada que ver con el dinero o el miedo. Ahora, de pie en la guardería, Tyler observaba a sus hijas juntas. Janet le estaba mostrando a Margaret un libro de imágenes, señalando animales, haciendo sonidos tontos que provocaban ataques de risa a la bebé. Esta era su familia ahora, no unida por la sangre, sino por algo más fuerte, por elección, por amor, por el milagro que sucedió cuando la gente se negó a aceptar lo imposible. Janet, dijo Tyler suavemente. Ella levantó la vista, Margaret todavía en sus brazos. Gracias, dijo, por no irte esa noche, por creer cuando nadie más lo hizo. Janet sonrió, el tipo de sonrisa que solo aparece cuando finalmente entiendes que perteneces a algún lugar. No hice nada especial, simplemente no podía dejarla sola. Eso es exactamente lo que lo hizo especial.
Tyler cruzó la habitación y envolvió sus brazos alrededor de ambas. Su hija que había muerto y vuelto a vivir, y la niña que la había traído de vuelta. Se quedaron juntas a la dorada luz de la tarde. Tres personas que se habían perdido encontrando un hogar, el uno en el otro. Más tarde esa noche, después de que Margaret se durmiera y Janet se fuera a su habitación, Tyler se sentó en su estudio. Sacó su teléfono y grabó un mensaje en el que había estado pensando durante meses. Su voz, ronca de emoción, llenó la habitación en silencio. Me dijeron que estaba muerta. Los mejores médicos del mundo, la medicina más avanzada, millones de dólares en tecnología, todo falló. Mi hija se había ido, colocada en hielo, más allá de ser salvada. Pero una niña pequeña sin nada, sin familia, sin poder, sin credenciales, sin razón para que nadie la escuchara. Ella se negó a aceptarlo. Ella entró en esa habitación con nada más que fe y amor. Y ella me dio todo. Aprendí algo esa noche. El verdadero poder no viene del dinero o el control o el miedo. Viene del coraje de amar cuando el amor parece tonto. La fuerza para esperar cuando la esperanza parece imposible. La voluntad de tender la mano incluso cuando todos dicen que no queda nada que salvar. Janet me enseñó eso. Una huérfana de 10 años le enseñó al hombre más poderoso de Las Vegas lo que realmente importa. Si estás viendo esto y te sientes impotente, recuerda que las manos más pequeñas pueden llevar los milagros más grandes. Las voces más silenciosas pueden decir las verdades más fuertes. Y a veces las personas que todos pasan por alto son exactamente las que Dios usa para cambiarlo todo. Tyler dejó de grabar, miró la foto enmarcada en su escritorio. Janet y Margaret, ambas sonriendo a la cámara, luciendo como si siempre hubieran sido hermanas. Pensó en Rebecca, esperaba que de alguna manera supiera que su hija estaba viva, que él había cumplido su promesa de ayudar a los niños que necesitaban familias, que el amor había ganado. Fuera de su ventana, Las Vegas brillaba con luces. En algún lugar de esa ciudad, los niños seguían sufriendo, seguían esperando que alguien los notara. Mañana, Tyler los encontraría, usaría sus recursos, sus conexiones, su imperio transformado para asegurarse de que ningún niño permaneciera invisible, porque una niña pequeña con un vestido rosa le había enseñado la lección más importante de su vida. A veces el acto de fe más pequeño puede resucitar a los muertos. A veces negarse a irse lo cambia todo. Y a veces los milagros no vienen de los poderosos. Vienen a través de los impotentes que eligen amar de todos modos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en los milagros. Comenta abajo desde donde estás viendo y dime cuándo has presenciado algo imposible volverse posible. ¿Cuándo has visto el amor hacer lo que la lógica decía que no se podía hacer? Porque eso es lo que este mundo necesita. Más gente que se niegue a aceptar que la esperanza está perdida. Gente que tiende la mano incluso cuando todos dicen que no queda nada que salvar. Gente que cree que las manos más pequeñas, las voces más silenciosas, las almas más ignoradas pueden llevar milagros que lo cambian todo. Suscríbete para escuchar más historias que demuestran que la fe, el amor y el coraje todavía importan. Porque sí, siempre lo harán. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Tus comentarios significan el mundo para mí. Déjame saber qué piensas y qué tipo de historias te gustaría ver a continuación. Hasta la próxima, sigue mirando y mantente misterioso.